Me llamo Sofía y acabo de cumplir 28 años. Siempre fui la hija buena, la responsable, la que siempre se esforzaba al máximo para que todos se sintieran orgullosos de mí. Durante meses, planeé lo que iba a ser la celebración perfecta de mi cumpleaños, imaginando cada detalle, desde la comida hasta la decoración, y soñando con pasar un día especial rodeada de mi familia. Pero todo eso cambió cuando mis padres decidieron elegir la cena improvisada de mi hermana Jessica en lugar de celebrar mi día. Esa decisión, aunque parezca pequeña, me rompió el corazón en 1000 pedazos. Sin embargo, con el tiempo, esa herida se convirtió en algo completamente distinto. Despertó en mí una especie de revolución interna. Lo que ellos no sabían era que su traición sería la chispa que me llevaría a descubrir mi verdadero valor de la forma más inesperada. Si quieres saber cómo convertí el rechazo de mi familia en el mayor triunfo de mi vida, quédate conmigo. Pero antes de contar mi historia, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, dale like a este video y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo defenderse y ponerse en primer lugar. Créeme, no querrás perderte cómo transformé la traición de mi familia en la mejor decisión que he tomado. Crecí en Minneapolis y siempre tuve la sensación de vivir a la sombra de Jessica. Desde que ella nació, cuando yo tenía apenas 3 años, parecía que la atención y el cariño de mis padres se desplazaron permanentemente hacia ella. Jessica siempre fue la hija adorada, la que podía hacer cualquier cosa y no cometer errores, mientras que yo era la que tenía que esforzarse el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Ahora Jessica tiene 25 años, 3 menos que yo, pero desde siempre ha sido el centro del universo de mis padres. Linda y Michael, mis papás, nunca intentaron ocultar su favoritismo. Cuando Jessica quería clases de ballet, ellos la llevaban y traían, 45 minutos cada trayecto, hasta el mejor estudio del estado. Cuando yo pedía clases de arte, me daban un cuaderno de dibujo del dólar y me decían que practicara en casa. Cuando Jessica cumplió 16 años, recibió un coche. Yo, en mi cumpleaños número 16, solo recibí una bicicleta usada. Ese patrón se repitió una y otra vez durante toda nuestra infancia. A pesar de todo, yo seguí esforzándome. Me gradué como la mejor de mi clase en la preparatoria, conseguí una beca parcial para la universidad y trabajé en empleos de medio tiempo para pagar el resto. Hoy, soy ejecutiva de marketing en una empresa respetada de la ciudad. Subí rápidamente en la escalera corporativa, más rápido de lo que cualquiera esperaba, y estoy orgullosa de todo lo que he logrado por mí misma. Pero siempre hubo una pequeña parte de mí que seguía deseando la aprobación de mis padres, que todavía esperaba que algún día me miraran con el mismo orgullo que le daban a Jessica. Y fue esa esperanza la que me hizo emocionarme tanto por mi cumpleaños número 20, soñando con que esta vez, tal vez, finalmente sería mi momento. Por primera vez en mi vida, quería hacer algo especial para mí, algo que mi familia no pudiera ignorar, algo que tuvieran que reconocer. Después de pensar mucho, encontré un restaurante exclusivo en el centro de la ciudad del que todos hablaban maravillas. Era tan popular que tenías que hacer reservaciones con 3 meses de anticipación, y eso fue exactamente lo que hice. Reservé un área privada para 8 personas, mis padres, Jessica, algunos amigos cercanos y yo. Planeé todo hasta el más mínimo detalle. Pedí mis días libres en el trabajo con 3 meses de anticipación. Mandé invitaciones hermosas 6 semanas antes de la fecha. Incluso programé una llamada con el chef para discutir el menú y asegurarme de que hubiera opciones para las restricciones dietéticas de mi papá. Esta cena no iba a ser solo una comida, iba a ser toda una experiencia, una declaración. Yo también merezco ser celebrada. Cuando llamé a mis padres para asegurarme de que habían recibido la invitación, parecían genuinamente emocionados. Mi mamá preguntó qué debería ponerse y mi papá bromeó sobre finalmente poder ir al restaurante del que todos sus amigos del golf hablaban. Prometieron que no se lo perderían por nada del mundo. Jessica también confirmó, aunque se notaba un poco menos entusiasmada, preguntó si podía llevar a su nuevo novio, Travis. Yo acepté, feliz de que toda mi familia estaría presente. Conforme pasaban las semanas, mi emoción crecía cada día más. Comencé a imaginar la noche, el lugar elegante, la comida deliciosa, las conversaciones significativas, tal vez hasta un brindis emotivo de mi papá. ¿Sería demasiado esperar que, por una noche, solo una ocasión especial, yo pudiera ser el centro de atención de mi familia?
Después de 28 años siempre quedando en segundo plano, ¿era demasiado pedir que mi cumpleaños fuera sobre mí? Ahorré durante meses para poder costear esta cena. El restaurante estaba muy por encima de mi presupuesto habitual, pero pensé que valdría la pena para crear una experiencia inolvidable. Incluso compré un vestido nuevo, un hermoso vestido azul profundo que me hacía sentir segura y especial. Programé una cita en la peluquería para la tarde de mi cumpleaños y me consentí con una sesión profesional de maquillaje. Por primera vez en mi vida, no iba a ser la Sofía práctica, la que siempre pone a todos los demás primero. Esta iba a ser mi noche para brillar. La semana antes de mi cumpleaños, llamé a todos para confirmar. Mis amigos respondieron de inmediato, emocionados por la celebración. Mis padres no contestaron, pero más tarde mandaron un mensaje diciendo que todavía planeaban asistir. Jessica ni siquiera respondió, lo cual no era nada raro. Ella tenía la costumbre de confirmar planes y luego quedarse vaga sobre los detalles, sabiendo que siempre podía contar con nuestros padres para defenderla si a última hora decidía no ir. Aún así, yo decidí creer que esta vez sería diferente. Esta vez, seguro, mi familia estaría ahí por mí. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que me estaba preparando para una decepción. Pero la esperanza es algo muy poderoso, y después de tantos años siendo ignorada, necesitaba desesperadamente creer que mi cumpleaños podía ser ese punto de quiebre. El momento en que mi familia finalmente me viera como alguien que merece ser celebrada. La mañana de mi cumpleaños empezó como cualquier otro día. Me desperté con algunos mensajes de texto de amigos deseándome feliz cumpleaños, pero nada particularmente especial de mi familia. Mi mamá mandó un breve feliz cumpleaños, cariño, y mi papá me agregó a un grupo de chat con familiares extendidos para los saludos de cumpleaños. Jessica no se comunicó para nada. Traté de no dejar que eso me molestara. Después de todo, la verdadera celebración sería esa noche. Fui a trabajar, donde mis compañeros habían decorado mi escritorio con globos y traído cupcakes. Fue lindo, pero yo estaba guardando toda mi emoción para la cena. Durante todo el día, no podía dejar de revisar mi teléfono, medio esperando que mis padres o Jessica enviaran algo más significativo, quizás explicando por qué sus mensajes iniciales habían sido tan casuales. Pero no llegó nada. A las 3 de la tarde, salí temprano del trabajo para mis citas de cabello y maquillaje. Mientras la estilista trabajaba en mi cabello, envié un mensaje rápido al grupo familiar, diciendo que tenía muchas ganas de verlos a las 7 esa noche. Incluí la dirección del restaurante y un recordatorio sobre el estacionamiento. Nadie respondió de inmediato, lo que empezó a ponerme un poco nerviosa, pero traté de dejar ese sentimiento a un lado. Probablemente solo estaban ocupados preparándose. A las 5:30, ya estaba de regreso en mi apartamento, poniéndome mi vestido nuevo y sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Todavía no había recibido noticias de nadie de mi familia desde que mandé el mensaje de recordatorio. Decidí llamar directamente a mi mamá, pero la llamada se fue al buzón de voz. Intenté con mi papá y pasó lo mismo. Empecé a sentir un nudo en el estómago, pero me dije a mí misma que probablemente estaban manejando o terminando de arreglarse. A las 5:45, justo cuando me estaba poniendo mis joyas, mi teléfono vibró. Por fin, pensé, pero no era la confirmación que esperaba. Era un mensaje de texto de mi mamá. Lo siento, cariño. Surgió algo. No vamos a poder ir esta noche. Diviértete con tus amigos. Podemos hacer la cena familiar en otra ocasión. Te quiero. Me quedé paralizada, mirando mi teléfono sin poder creerlo. ¿Surgió algo justo en mi cumpleaños? La cena de cumpleaños que había estado planeando durante 3 meses. Inmediatamente llamé a mi mamá, con las manos temblando de la frustración y la decepción. Esta vez sí contestó. Mamá, ¿qué quieres decir con que no pueden venir? ¿Qué surgió? Traté de mantener la voz firme, pero no pude evitar que la desesperación se colara en mis palabras. Ay, Sofía, suspiró de esa manera que siempre usaba cuando pensaba que estaba exagerando. Jessica fue invitada a conocer a los papás de Travis esta noche. Fue de último minuto y ya sabes lo importante que son las primeras impresiones. Su familia está muy bien relacionada y esto podría ser una gran oportunidad para ella. No podía creer lo que estaba escuchando.
Pero mamá, es mi cumpleaños. La reservación, el comedor privado. He estado planeando esto durante meses. ¿No puede Jessica conocer a los papás de Travis otro día? Cariña, ya sabes que no funciona así. Cuando surgen oportunidades, hay que aprovecharlas. A Jessica realmente le gusta este chico y sus papás solo estarán en la ciudad esta noche. ¿Me entiendes, verdad? Siempre has sido tan comprensiva con estas cosas. La familiar sensación de ser dejada de lado por Jessica me invadió, pero esta vez vino acompañada de un dolor mucho más intenso y agudo. Esto no era cualquier día. Era mi cumpleaños. El único día del año en que incluso yo creía que merecía ser priorizada. ¿Papá va a venir al menos? Pregunté, aferrándome al último hilo de esperanza. Claro que no, dijo mi mamá. Los dos tenemos que estar allí para apoyar a Jessica. Conocer a los papás del novio es un paso muy importante. Colgué poco después, demasiado impactada y aturdida como para discutir más. En cuestión de minutos, recibí un mensaje de Jessica. Perdón por lo de la cena. Los papás de Travis querían reunirse. Ya sabes cómo es. Diviértete, ¿ok? Ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo que ella se estaba perdiendo. Nada. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo como todos esos años de invisibilidad y favoritismo se condensaban en un solo momento. El cumpleaños que había soñado como mi noche para brillar se estaba desmoronando ante mis ojos, y no podía hacer nada para detenerlo. Era solo un desaire casual de un evento que había estado planeando durante meses. Y lo peor de todo, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no era un conflicto inevitable. Era una cena que ella había aceptado después de saber de mis planes de cumpleaños. Podría haber sugerido otra noche para conocer a los papás de Travis, pero no lo hizo. Y nuestros padres, como siempre, la eligieron a ella. Luego llamé a mi papá, con la esperanza de que tal vez él entendiera, de que tal vez eligiera venir a mi cumpleaños, aunque mi mamá y Jessica no vinieran. Pero la conversación fue exactamente como temía. Papá, por favor, solo ven a la cena. Jessica tiene a mamá con ella. Sofía, sé razonable. Esto es importante para el futuro de tu hermana. La familia de Travis tiene contactos que podrían ayudarle en su carrera. Tenemos que causar una buena impresión como familia, y tu cumpleaños no es importante. Claro que sí es importante. Y dije, con la voz quebrándose. Pero tienes 28 años, no 8. Tus amigos van a ir, ¿verdad? Aún puedes pasar un buen rato. Podemos celebrarlo este fin de semana. Pero yo ya sabía la verdad, no lo haríamos. Siempre habría alguna razón, alguna excusa, por la que las necesidades de Jessica eran más importantes que las mías. Esto no era un comportamiento nuevo. Solo era el ejemplo más doloroso de toda una vida de elecciones similares. Cuando colgué el teléfono, me miré al espejo. Ahí estaba yo, toda arreglada, con mi hermoso vestido nuevo, maquillaje perfecto, el cabello elegante, y una expresión de devastación total en el rostro. Por primera vez en mi vida, no solo me sentí ignorada o segunda opción. Me sentí completamente insignificante para las personas que se suponía que más me debían amar en el mundo. Con menos de una hora para la reservación, tuve que tomar decisiones rápidas y dolorosas. Primero, llamé al restaurante para actualizar el número de personas. Cuando la anfitriona preguntó por qué estaba reduciendo la reservación de 8 a 4 personas a última hora, tuve que contener las lágrimas mientras explicaba que mi familia había cancelado. La voz comprensiva de la anfitriona solo me hizo sentir peor. Lo siento mucho, pero aún tendremos que cobrarle por el número original de personas, dijo con suavidad. Nuestra política para el comedor privado requiere al menos 48 horas de aviso para cambios. Así que, no solo mi cumpleaños estaba arruinado emocionalmente, sino que también estaba perdiendo cientos de dólares por comidas que no se iban a comer. Acepté el cobro, demasiado derrotada para discutir. El siguiente paso fue decirles a mis amigos lo que había pasado. Cada mensaje que escribía temblando de frustración y tristeza, explicando la traición de mi familia, me dolía aún más. Pero al mismo tiempo,
Sabía que esta era la parte en la que debía decidir qué iba a hacer con lo que me quedaba de mi noche, y, de alguna manera, todavía quedaba una chispa de fuerza en mí. Estas eran personas que habían despejado su agenda para celebrar conmigo, que estaban emocionadas por conocer a mi familia. Y ahora tenía que explicarles que mis padres y mi hermana habían elegido una cena de último momento en lugar de mi cumpleaños cuidadosamente planeado. Mandé un mensaje grupal. Cambio de planes. Esta noche solo seremos nosotros. Surgió una emergencia familiar. No pude decirles la verdad. Era demasiado humillante. Cuando llegué al restaurante, logré recomponerme lo suficiente para fingir una sonrisa. Mis 3 amigos ya estaban ahí, habiendo coordinado entre ellos para llegar temprano. Me recibieron con abrazos y felicitaciones de cumpleaños, pero podía ver las preguntas en sus ojos cuando notaron la ausencia de mi familia. De entonces, ¿cuál fue la emergencia familiar? Preguntó Elise, mi amiga más cercana desde la universidad. Y Jessica tuvo algo importante que hacer y mis padres necesitaban estar ahí, dije de manera vaga. ¿Y en tu cumpleaños? Su tono era incrédulo. Sabía lo suficiente sobre la dinámica de mi familia para leer entre líneas. Está bien, insistí, aunque claramente no lo estaba. Solo disfrutemos la noche. El comedor privado, diseñado para 8 personas, se sentía enorme con solo 4 de nosotros. Las sillas vacías eran un recordatorio constante de las personas que deberían haber estado ahí, pero que eligieron no hacerlo. Mis amigos hicieron todo lo posible por mantener la conversación ligera y festiva, pero había una incomodidad innegable flotando sobre la cena. Cuando el mesero trajo un pequeño pastel al final de la comida y mis amigos comenzaron a cantar feliz cumpleaños, casi me derrumbo. Este momento, que debería haber sido alegre, solo resaltaba todo lo que faltaba. Apagué las velas sin pedir un deseo. Para ese momento, ya no creía que los deseos se cumplieran. Elise insistió en pagar el pastel, sabiendo que yo ya estaba cubriendo el costo de 4 lugares vacíos. Fue un gesto amable, pero no aligeró el dolor en mi pecho. Para las 9:30, la cena había terminado mucho antes de lo que había planeado. Mis amigos ofrecieron continuar la celebración en otro lugar, pero yo me negué. Solo quería que la noche terminara. De regreso en mi departamento, coloqué el pequeño montón de regalos de mis amigos sobre la mesa de centro, pero no pude traerme a abrirlos. Estaban ahí, esperando, pero yo no tenía ánimo. Todo lo que sentía era una mezcla de tristeza, decepción y la amarga sensación de haber sido invisible para las personas que más deberían haberme valorado. En lugar de eso, me senté en el sofá con mi hermoso vestido, el maquillaje corrido por tantas lágrimas que había contenido durante la cena, y finalmente me permití llorar de verdad. Llorar de esa manera profunda, con todo el cuerpo temblando, ese tipo de llanto que nace de un dolor muy profundo. Años de sentimientos reprimidos salieron de golpe. No estaba llorando solo por la traición de esa noche, sino por toda una vida de sentirme la hija menos importante. Por siempre entender, siempre acomodar, siempre poner a Jessica primero porque eso era lo que mis padres esperaban. Por trabajar tanto para recibir reconocimiento que nunca llegó. Por creer ingenuamente que este cumpleaños sería diferente, que esta vez, tal vez, sería mi momento. Antes de irme a dormir revisé mi teléfono. Nada de mi papá. Mi mamá mandó un mensaje casual preguntando: ¿cómo estuvo la cena? ¿A tus amigos les gustó el restaurante? Como si su ausencia fuera completamente normal. Jessica no había publicado nada sobre mi cumpleaños, pero en su Instagram aparecía una foto nueva, ella con Travis, nuestros padres y una pareja mayor, presumiblemente los papás de Travis. La leyenda decía: tan bendecida de tener el apoyo de una familia increíble. #Family First. El hashtag parecía una bofetada directa en la cara. ¿Qué familia los puso primero? Ciertamente, no la mía. Pasé la noche alternando entre llanto y una sensación extraña de vacío. Dormí poco y mal, en ráfagas cortas y agitadas. Por la mañana, tenía los ojos hinchados y la cabeza me dolía por la deshidratación y el agotamiento emocional. Al día siguiente era sábado, y lo había tomado libre del trabajo, anticipando una noche larga de celebración. En cambio, me desperté temprano, sintiéndome vacía.
Mi teléfono mostraba mensajes de cumpleaños de conocidos y colegas, pero nada nuevo de mi familia. Era como si anoche nunca hubiera pasado, como si su elección no hubiera roto algo fundamental en nuestra relación. Alrededor del mediodía, mi mamá llamó como si fuera cualquier sábado normal. Buenos días, cariño. Tu papá y yo estábamos pensando en hacer una carne asada el próximo fin de semana. ¿Puedes venir? Jessica dijo que Travis podría acompañarnos. Sin mencionar mi cumpleaños. Sin reconocer lo que habían hecho. Sin pedir disculpas. ¿Tuviste buena cena anoche? Preguntó casualmente cuando no respondí de inmediato a su invitación a la carne asada. Está bien, dije de manera plana, sin energía para expresar mis verdaderos sentimientos. ¿De qué serviría? Siempre los minimizarían, como lo hacían siempre. Qué lindo, querida. Entonces, sobre la carne asada. Mientras mi mamá seguía hablando, haciendo planes que giraban en torno a Jessica y su nuevo novio, algo cambió dentro de mí. El dolor crudo de la noche anterior comenzó a transformarse en algo más duro, algo que se sentía como resolución. Por primera vez, vi con total claridad que nada de lo que hiciera cambiaría la dinámica de mi familia. Ningún logro, ningún evento cuidadosamente planeado, nada lograría que me vieran como alguien igual de merecedora de su atención y cariño. Esa realización debería haberme devastado aún más. Pero, en cambio, se sintió extrañamente liberadora. Si nada de lo que hiciera jamás sería suficiente, ¿para qué seguir intentándolo? ¿Para qué seguir buscando la aprobación de personas que, por su propia naturaleza, eran incapaces de dármela? Entonces llegó la gota que derramó el vaso. Mientras mi mamá terminaba la llamada, añadió. Y Jessica mencionó que está pensando en buscar un departamento más cerca del centro. Te dije que la ayudarías a buscar, ya que conoces también la zona. Tal vez el próximo fin de semana, después de la carne asada. No me estaba preguntando si podía ayudar. Me estaba diciendo lo que iba a hacer con mi tiempo. Como siempre, las necesidades de Jessica se presentaban como prioridades familiares que yo debía atender sin cuestionar. Lo pensaré, dije, sorprendiendo a las dos con mi respuesta neutral y sin compromiso. Normalmente, habría aceptado de inmediato, deseosa de ser servicial, de ser la hija buena. ¿Y qué quieres decir con que lo pensarás? Tu hermana necesita ayuda, Sofía. Estoy ocupada el próximo fin de semana, mentí, sin tener planes en absoluto. Te aviso. Terminé la llamada poco después, dejando a mi mamá confundida y un poco molesta. Pero por primera vez en mi vida adulta, no me importó haberla enfadado. La persona que necesitaba cuidado y consideración en ese momento era yo. El día después de mi cumpleaños arruinado se convirtió en el primer día de mi nueva vida, aunque yo aún no lo sabía. Después de esa llamada con mi mamá, pasé todo el fin de semana en mi departamento pensando, de verdad pensando, sobre mi vida, mi familia y lo que quería para mi futuro. Me di cuenta de que había estado persiguiendo la aprobación de mis padres durante 28 años, y eso no me había llevado a ningún lado. El lunes por la mañana, en lugar de ir a trabajar, llamé para reportarme enferma por primera vez en años. Necesitaba un día para mí misma, para procesar todo y tomar algunas decisiones. Lo primero que hice fue revisar mis finanzas. Siendo alguien que había sido financieramente independiente desde la universidad, siempre había sido muy cuidadosa con el dinero. Tenía un fondo de emergencia, ahorros para el retiro y una cuenta separada que llamaba mi fondo algún día, destinada a algún objetivo futuro indefinido. Al mirar el saldo de mi fondo algún día, me sorprendió darme cuenta de cuánto había acumulado. No era una fortuna, pero era bastante, sobre todo para alguien de mi edad. Pero, ¿para qué estaba ahorrando? ¿Para un futuro vago que quizá nunca llegará? ¿O acaso inconscientemente estaba esperando un momento justo como este, un momento en el que necesitaría hacer un cambio significativo en mi vida? Casi por impulso, empecé a revisar anuncios de bienes raíces. Siempre había soñado con tener un lugar propio, pero vivir en la ciudad significaba precios altísimos por departamentos diminutos. Siguiendo una corazonada, amplié mi búsqueda a propiedades dentro de un radio de 2 horas desde la ciudad. Fue entonces cuando lo vi. Una encantadora casa de campo con un porche que rodeaba toda la casa,
ubicada en poco más de 2 acres de terreno. El anuncio decía que necesitaba algo de cariño y mantenimiento, lo que explicaba el precio sorprendentemente accesible. La casa estaba en un pequeño pueblo llamado Willow Creek, a aproximadamente 1 hora y 45 minutos de la ciudad. Lo suficientemente cerca para poder viajar al trabajo si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos para sentirse como un verdadero escape. Llamé de inmediato al agente de bienes raíces y programé una visita para el día siguiente. Tomarme otro día libre del trabajo se sentía casi como un acto de rebeldía y completamente fuera de mi estilo, pero estaba funcionando con un tipo de energía completamente nuevo. Era como si hubiera pasado años caminando dormida por una vida diseñada para complacer a otros, y ahora finalmente estaba verdaderamente despierta. El camino hacia Willow Creek me llevó por un paisaje ondulado que se volvía cada vez más pintoresco mientras me alejaba de la ciudad. Para cuando llegué a la dirección, ya estaba medio enamorada del área. La casa en sí, a pesar de su evidente necesidad de reparaciones, tenía un encanto innegable. Era un edificio de 2 pisos al estilo farmhouse, pintado de un amarillo desgastado con detalles blancos. El porche que la rodeaba se hundía en algunos lugares y varias de las persianas colgaban torcidas, pero de inmediato pude ver el potencial. Andrea, la agente de bienes raíces, me recibió con una expresión de sorpresa. Claramente, yo no era la típica clienta interesada en casas rurales para remodelar. Me llevó por toda la casa, señalando tanto los problemas como las posibilidades. El interior necesitaba aún más trabajo que el exterior. Cocina anticuada, papel tapiz levantado en algunas habitaciones, pisos que crujían. Pero la estructura de la casa era sólida, y detalles como los pisos originales de madera. La chimenea de ladrillo y las grandes ventanas que llenaban las habitaciones de luz natural compensaban de sobra los problemas estéticos. Va a necesitar bastante trabajo, me advirtió Andrea. ¿Buscas un proyecto de remodelación? La verdad es que no lo estaba buscando. Pero estando allí, en lo que podría ser mi futura sala, viendo cómo el polvo bailaba en los rayos del sol, de repente supe que esto era exactamente lo que necesitaba, un proyecto que fuera completamente mío. Un lugar donde pudiera poner toda mi energía en algo que me devolviera exactamente lo que yo pusiera. No más relaciones unilaterales donde yo daba y daba sin recibir nada a cambio. Sí, dije con confianza. Esto es exactamente lo que estoy buscando. Hice una oferta esa misma tarde, un poco por debajo del precio solicitado, pero aún razonable considerando el estado de la propiedad. Andrea parecía escéptica, pero la presentó de todos modos. A la mañana siguiente, para mi sorpresa y alegría, mi oferta fue aceptada. Los dueños estaban motivados a vender rápido, y mi oferta limpia, sin condiciones complicadas, resultó atractiva. El proceso de cierre avanzó sorprendentemente rápido. Califiqué fácilmente para la hipoteca gracias a mi excelente historial crediticio y empleo estable. Elegí no contarle a nadie sobre mi compra, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Esto era mi secreto, mi proyecto, algo que me pertenecía únicamente a mí. Por primera vez en mi vida, quería hacer algo importante sin buscar la aprobación ni el consejo de nadie. Durante todo el proceso de cierre de la casa, la vida con mi familia continuó como siempre. Asistí a la carne asada que mi mamá había mencionado, donde Jessica acaparó toda la conversación con historias sobre Travis y los contactos de su familia. Yo sonreía y asentía en los momentos correctos, pero por dentro estaba emocionadísima con mi secreto. Mientras todos estaban concentrados en el posible nuevo departamento de Jessica, yo acababa de comprar una casa completa. Al fin ayudé a Jessica a ver departamentos el fin de semana siguiente, jugando mi papel habitual de hermana comprensiva y solidaria. La diferencia era que ahora se sentía como una elección, no como una obligación. Sabía que estaba encaminándome hacia algo mejor, algo que era completamente mío. Y ese conocimiento me dio una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. El cierre de la casa ocurrió un martes, 32 días después de mi desastre de cumpleaños. Firmé los papeles durante mi hora de comida y regresé al trabajo con las llaves de mi nueva casa de campo en el bolso, sintiéndome como si caminara flotando en el aire. Esa misma tarde, conduje hasta la propiedad, mi propiedad, y pasé 1 hora caminando por los cuartos vacíos, haciendo planes y soñando con lo que podría llegar a ser.
Me tomé una semana para investigar estrategias de remodelación y crear un presupuesto antes de empezar el trabajo. Los tutoriales de YouTube se convirtieron en mis compañeros constantes mientras aprendía de todo, desde quitar papel tapiz hasta restaurar pisos de madera. Creé un plan de remodelación detallado, priorizando proyectos según la necesidad y el presupuesto. La cocina y el baño necesitarían ayuda profesional, pero había mucho que podía hacer por mí misma. La casa rápidamente se convirtió en mi santuario, mi alegría secreta. Cada viernes después del trabajo, manejaba hasta Willow Creek y pasaba todo el fin de semana trabajando en la casa, regresando después a mi departamento y a mi trabajo en la ciudad. Los domingos por la noche, compraba herramientas y materiales poco a poco para distribuir los gastos. Cada pequeña mejora me llenaba de un sentido de logro que rara vez había experimentado en otras áreas de mi vida. Mientras tanto, mi familia permanecía completamente ajena. Cuando preguntaban sobre mis fines de semana, daba respuestas vagas sobre proyectos y dedicarme tiempo para mí. Rara vez insistían en los detalles, lo que solo confirmaba lo que ya sabía. No les interesaba mucho mi vida, a menos que afectara directamente la suya. El proceso de remodelación se convirtió en mi terapia, mi escape y mi nueva manera de sentir que finalmente estaba haciendo algo solo para mí. Durante 3 meses, dediqué todos los fines de semana y muchas noches entre semana a transformar la casa de campo en la casa de mis sueños. El trabajo físico era agotador, pero increíblemente satisfactorio. Había algo profundamente sanador en quitar lo viejo y roto para dar paso a algo nuevo y hermoso. Empecé por los problemas más visibles. El porche tenía varias tablas podridas que necesitaban reemplazo y la pintura exterior estaba completamente descascarada. Pasé 2 fines de semana completos solo lijando, raspando y pintando el exterior de la casa, cambiando el amarillo deslavado por un suave verde salvia con detalles blancos. La transformación fue dramática, y vecinos que ni siquiera conocía se detenían a felicitarme por la mejora. Uno de esos vecinos era Jim, un contratista jubilado que vivía más adelante en la calle. Después de verme luchar durante 1 hora reemplazando las tablas del porche, se acercó y me dio algunos consejos. Esa única interacción se convirtió en una amistad invaluable. Jim estaba feliz de enseñarme habilidades básicas de carpintería y prestarme herramientas especializadas que yo no podía permitirme comprar. A cambio, yo le ayudaba a instalar su computadora y le enseñé a usar videollamadas para mantenerse en contacto con sus nietos. Dentro de la casa, trabajé habitación por habitación. Empecé con el dormitorio principal, quitando papel tapiz de décadas y pintando un relajante azul grisáceo. Restauré los pisos originales de madera, un proceso agotador que me dejó los músculos doloridos, pero con un piso que brillaba con cálidos tonos miel. Cuando la habitación finalmente estuvo terminada, me regalé ropa de cama nueva y cortinas, creando un refugio tranquilo que parecía un mundo completamente diferente a mi apartamento frío en la ciudad. La cocina necesitaba ayuda profesional para la plomería y la electricidad, pero yo misma hice la demolición, disfrutando enormemente al romper los gabinetes viejos con un mazo. Había algo simbólico en destruir lo viejo para dar paso a lo nuevo, tanto en la casa como en mi vida. Mientras esperaba a los contratistas de la cocina, me concentré en la sala, el comedor y el baño. Cada espacio presentaba desafíos únicos, pero con cada problema que resolvía, mi confianza crecía. No solo estaba remodelando una casa, estaba reconstruyéndome a mí misma, descubriendo fuerzas y habilidades que nunca supe que tenía. El pequeño pueblo de Willow Creek me abrazó de una manera que no esperaba. A diferencia de la ciudad, donde los vecinos apenas se saludan, aquí la gente se esforzaba por presentarse y conocerme. Poco a poco, ese lugar que al principio era solo una casa de campo, se estaba convirtiendo en mi hogar, mi santuario, mi nuevo comienzo. Cuando Rose, la dueña de la ferretería del pueblo, se enteró de mi proyecto de remodelación, comenzó a apartarme objetos interesantes de salvamento arquitectónico que creía que podrían encajar con el carácter de mi casa. Carol, que tenía el diner en la calle principal, me guardaba una rebanada de pastel los sábados, diciendo que necesitaba energía para todo el trabajo que estaba haciendo. Estas nuevas amistades eran diferentes a todo lo que había experimentado antes. Estas personas me querían por quien era, no por lo que podía hacer por ellas. Respetaban mi independencia y admiraban mi determinación por remodelar la casa casi por completo sola. Su apoyo era ofrecido libremente,
sin las complicaciones y expectativas que caracterizaban a mis relaciones familiares. Mientras tanto, en la ciudad, mi familia continuaba con sus patrones habituales, completamente ajenos a mi transformación. Mis padres seguían llamando con expectativas en lugar de preguntas, y cada evento familiar todavía giraba alrededor de las necesidades y deseos de Jessica. La diferencia era que ahora, en lugar de sentirme herida por su comportamiento, me sentía cada vez más desconectada de ello. Comencé a establecer pequeños límites, probando cómo reaccionarían. Cuando mi mamá me llamó un miércoles por la noche para pedirme que ayudara a Jessica a mudarse a su nuevo departamento ese fin de semana, simplemente dije que no. ¿Qué quieres decir con no?, preguntó, genuinamente confundida. Quiero decir que tengo otros planes este fin de semana que no puedo cambiar, respondí con calma. ¿Qué planes? ¿Qué podría ser más importante que ayudar a tu hermana? En el pasado, esa pregunta me habría hecho sentir culpable y egoísta. Ahora, solo confirmaba que estaba tomando la decisión correcta y creando una vida separada de ellos. Mis planes son importantes para mí, dije. Estoy segura de que Jessica puede encontrar a alguien más que la ayude o contratar mudanceros. La conversación terminó con mi mamá claramente molesta, pero incapaz de cambiar mi decisión. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Por quizá primera vez en mi vida adulta, prioricé mis propias necesidades sin disculparme. Jessica se sorprendió aún más con mi negativa que nuestra madre. Me llamó directamente, algo que rara vez hacía. Mamá dijo que no me vas a ayudar a mudarme este fin de semana, dijo, con un tono acusador. Así es. Tengo otros compromisos, respondí con firmeza, sin sentir culpa. ¿Cómo qué? Y dijo Jessica. Tú nunca tienes planes. Su comentario dolió, pero también me hizo reír por dentro. Tenía razón en que antes rara vez tenía planes que no pudieran cambiarse para acomodar los pedidos de la familia. Pero estaba equivocada al asumir que sabía algo sobre mi vida actual. Las cosas cambian, Jessica. Ahora tengo muchas cosas en marcha, pero necesito ayuda. Travis no sirve para estas cosas, y mamá y papá ya son muy viejos para cargar muebles. Seguro que se te ocurre algo, dije, repitiendo la frase despectiva que ella había usado incontables veces cuando yo necesitaba su ayuda. La llamada terminó con Jessica frustrada y yo sintiéndome extrañamente poderosa. Cada vez me resultaba más fácil defenderme para proteger la nueva vida que estaba construyendo. Al cumplir 3 meses, las remodelaciones importantes estaban completas. La cocina ahora tenía gabinetes blancos estilo Shaker, encimeras de bloque de carnicero y un fregadero estilo farmhouse. El baño había sido actualizado con azulejos clásicos en blanco y negro y accesorios modernos que aún respetaban el carácter vintage de la casa. Cada habitación había sido pintada, cada piso restaurado. La transformación era notable, no solo en el espacio físico, sino también en mí misma. Había perdido peso con todo el trabajo físico, ganado músculos que nunca había tenido y desarrollado una confianza que venía de resolver problemas y dominar nuevas habilidades. Caminaba más erguida, hablaba con más seguridad y me sentía más cómoda en mi propia piel que nunca antes. La casa se había convertido en algo más que un retiro de fin de semana, era mi verdadero hogar. Empecé a llevar más cosas de mi departamento en la ciudad en cada viaje, haciendo la transición de mi vida poco a poco. Incluso comencé a investigar opciones de trabajo remoto dentro de mi empresa, pensando en la posibilidad de hacer la mudanza permanente. Todo este cambio ocurrió mientras mi familia permanecía completamente ajena. Notaban que estaba menos disponible, que a veces tardaba más en responder mensajes o llamadas, pero no insistían en detalles. Su falta de curiosidad por mi vida, que antes me había lastimado, ahora me servía perfectamente. Era libre de transformar mi vida sin su interferencia ni su juicio. A medida que el verano daba paso al inicio del otoño, me di cuenta de que era momento de tomar decisiones importantes. El contrato de mi departamento en la ciudad pronto expiraría. Las remodelaciones de la casa de campo estaban en gran parte completas y se acercaba un evento familiar que lo pondría todo sobre la mesa, la carne asada anual del Día del Trabajo en casa de mis padres. Una tradición que generalmente reunía a toda la familia extendida y amigos cercanos. Por primera vez, estaba considerando no asistir.
La idea era a la vez aterradora y emocionante. ¿Qué significaría simplemente no cumplir con una obligación familiar? ¿Cómo reaccionarían? Pero a medida que se acercaba la fecha, me di cuenta de que evitarlo solo retrasaría la inevitable confrontación. Quizá era hora de revelar mi secreto, de dejar que mi familia viera la nueva vida que había creado para mí misma, bajo mis propias reglas. Con esa decisión tomada, pasé la última semana antes de la carne asada poniendo los toques finales en la casa. Colgué cuadros, acomodé los muebles y planté flores a lo largo del camino de entrada. Para cuando llegó el fin de semana del día del trabajo, mi casa de campo no solo era habitable, era hermosa, un reflejo verdadero de quien me había convertido. El domingo manejé hasta la casa de mis padres con una extraña sensación de calma. Pasara lo que pasara ese día, sabía que había creado algo valioso para mí misma, algo que no podía ser disminuido por su reacción o su falta de interés. Por primera vez en mi vida, iba a un evento familiar no para buscar aprobación, sino simplemente como mi yo auténtico. La carne asada anual del Día del Trabajo estaba en pleno apogeo cuando llegué. El patio trasero de mis padres estaba lleno de los asistentes habituales, algunos vecinos, colegas de mi papá, amigas del club de lectura de mi mamá y varios familiares que vivían lo suficientemente cerca para asistir. Vi a Jessica de inmediato, acaparando la atención cerca de la parrilla, con Travis a su lado, su brazo rodeando posesivamente su cintura. Saludé a todos cortésmente, pero sin mi habitual entusiasmo por complacer. Varias personas comentaron que me veía diferente, aunque no podían precisar exactamente qué había cambiado. Acepté sus cumplidos con un simple gracias, ya sin sentir la necesidad de desviar la atención positiva como solía hacer. Mi mamá estaba ocupada jugando a la anfitriona, moviéndose de grupo en grupo con bandejas de aperitivos y bebidas recién servidas. Me dio un abrazo rápido cuando llegué, pero estaba claramente distraída. Mi papá estaba a cargo de la parrilla, en medio de una conversación con Travis y dos de sus amigos del golf. Ninguno de mis padres parecía particularmente interesado en ponerse al día conmigo, lo cual no era nuevo, pero se sentía especialmente irónico considerando lo que estaba a punto de revelar. Me serví una bebida y algo de comida, luego busqué un lugar en una de las mesas del patio donde pudiera observar la escena con tranquilidad, respirando profundo y sintiéndome dueña de mi vida por primera vez en mucho tiempo. Jessica no dejaba de mirarme de reojo, claramente notando mi inusual independencia. Normalmente, yo habría estado ayudando a mi mamá a servir la comida o metida en alguna conversación con quien pareciera más aislado. Hoy, en cambio, estaba contenta de sentarme tranquilamente y esperar el momento adecuado. Ese momento llegó antes de lo que esperaba. Justo cuando mi papá estaba sirviendo el pollo a la parrilla y las hamburguesas, Jessica chocó su vaso con un tenedor para llamar la atención de todos. Mi estómago se apretó, como si de alguna manera supiera lo que venía. Travis y yo tenemos un anuncio que hacer, dijo, sonriendo mientras Travis se colocaba a su lado. ¿Nos vamos a comprometer? El patio se llenó de aplausos y felicitaciones. Mi mamá rompió en lágrimas de alegría, y mi papá le dio un firme apretón de manos a Travis antes de abrazarlo. Los familiares rodearon a la feliz pareja, admirando el anillo de compromiso y preguntando por los planes de la boda. Cuando la multitud se dispersó un poco, me acerqué para dar mis felicitaciones. Le di un abrazo rápido a Jessica y le dije a Travis, bienvenido a la familia. Su compromiso no era una sorpresa, llevaban saliendo casi un año, y Jessica había dejado caer pistas sobre matrimonio durante meses. Lo que sí me sorprendió fue lo poco que sentí por la noticia. Antes, me habría dolido no ser avisada en privado antes del anuncio público, no estar incluida en el momento. Ahora, simplemente acepté que así funcionaba nuestra relación. Cuando la emoción empezó a calmarse, Jessica comenzó a hablar de posibles lugares para la boda, dejando claro que estaba imaginando un evento grande y elaborado. Por supuesto, añadió, mirándome directamente. Sofía será mi dama de honor y me ayudará con toda la planeación. Es muy buena organizando cosas. Ahí estaba de nuevo, la asunción de que mi tiempo y energía le pertenecían, sin siquiera la cortesía de preguntar. Antes de que pudiera responder, mi mamá intervino. Oh sí, Sofía será de gran ayuda, y puede organizar el bridal shower en su departamento. Es pequeño, pero podemos arreglárnoslas. De hecho, agregó mi papá,
Estábamos pensando que podrías contribuir con los gastos de la boda, Sofía. Sabemos que has estado ahorrando, y este es un evento muy importante para la familia. Los tres continuaron discutiendo cómo yo contribuiría a la boda de Jessica, todo sin preguntar si estaba dispuesta o podía asumir esas responsabilidades y gastos. Era un resumen perfecto de la dinámica familiar que casi me hizo reír. En lugar de callarme, respiré hondo y dije. Y claramente, pero sin mala intención, no podré organizar el bridal shower en mi departamento. Los tres se voltearon a mirarme, sorprendidos por la interrupción a sus planes. ¿Por qué no?, preguntó mi mamá. Podemos ayudar a limpiar antes del evento porque renuncio a mi departamento, dije simplemente. Mi contrato termina a fin de mes y no lo voy a renovar. Esto captó toda su atención. ¿Te mudarás a otro lugar en la ciudad?, preguntó Jessica. No exactamente, respondí, sacando mi teléfono. Compré una casa. Les mostré una foto de mi casa de campo, ahora bellamente renovada, con pintura fresca, jardín floreciente y un porche delantero acogedor con columpio. ¿Qué es esto?, preguntó mi papá, tomando el teléfono para ver mejor la imagen. Es mi casa, repetí. La compré hace 3 meses y he estado renovándola los fines de semana. Está en Willow Creek, a unas 2 horas de aquí. El silencio atónito que siguió fue algo que nunca olvidaré. Mis padres y Jessica me miraban como si acabara de anunciar que me mudaría a Marte. ¿Y compraste una casa?, sin decirle a nadie. Mi mamá sonaba personalmente ofendida, como si mi decisión independiente fuera un ataque directo contra ella. Sí, dije. La encontré al día siguiente de mi cumpleaños, hice una oferta y cerré la compra un mes después. La referencia a mi cumpleaños no pasó desapercibida. Un ligero destello de incomodidad cruzó el rostro de mi mamá, rápidamente reemplazado por indignación. ¿Pero por qué comprarías una casa tan lejos? Toda tu familia está aquí. Tu trabajo está aquí. No tiene sentido. Tiene sentido para mí, dije, tomando de nuevo mi teléfono y desplazándome por más fotos del proceso de renovación. Hice la mayor parte del trabajo yo misma, aprendí a restaurar pisos, reemplazar paneles de yeso e incluso algo de plomería básica. Jessica me quitó el teléfono de las manos, desplazándose por las fotos con creciente molestia. ¿Esto es lo que estabas haciendo cuando decías que estabas ocupada?, preguntó Jessica, claramente molesta. ¿Por eso no pudiste ayudarme a mudarme? Sí, dije simplemente. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, intervino mi papá, con un tono que parecía decir que había hecho algo a escondidas, en lugar de simplemente tomar una decisión privada sobre mi vida. Quería algo que fuera solo mío, expliqué. Algo que hiciera por mí misma, para mí misma. ¡Qué egoísta!, dijo Jessica de inmediato. Sabes que te hubiéramos ayudado si nos lo hubieras pedido. ¿De verdad lo habrían hecho? Habrían manejado 2 horas de ida y otras 2 de regreso para ayudarme a lijar pisos o pintar paredes. Habrían dejado sus planes de lado para apoyar mi proyecto, como yo siempre tenía que hacer con los proyectos de Jessica. Todos sabíamos la respuesta. No necesitaba ayuda, dije. Me gustó hacerlo yo misma. Además, hice algunos grandes amigos en Willow Creek que me ayudaban cuando necesitaba una mano extra. ¿Amigos? ¿Qué amigos? ¿Tú no conoces a nadie allí?, dijo mi mamá con desprecio. Si los conozco, respondí. Está Jim, que me enseñó carpintería, Rose, de la ferretería, Carol, que tiene el diner, y varias otras personas más. Willow Creek es un lugar amigable. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas, claramente intentando procesar esta nueva versión independiente de su hija mayor. Mi papá, siempre práctico, pasó a preocuparse por lo financiero. ¿Cómo pudiste pagar esto? Las casas no son baratas, ni siquiera en pueblos pequeños. He estado ahorrando por años, dije. Califiqué fácilmente para una hipoteca gracias a mi puntaje de crédito y mi salario. Y la casa necesitaba trabajo, lo que la hizo más accesible. La mayoría de las renovaciones las hice yo misma, lo que ahorró mucho dinero. Mi mamá, que había estado inusualmente callada,
finalmente habló. Y siempre te enseñamos a ser responsable con el dinero, dijo, tratando de apropiarse del mérito de mi logro. Me alegra que esas lecciones hayan servido, dije con calma. Y ahora podrás ayudar con los gastos de la boda de Jessica, añadió mi papá, llevándola de nuevo al círculo de sus expectativas originales. En realidad, no, dije con firmeza. He invertido la mayor parte de mis ahorros en la casa y necesito reconstruir mi fondo de emergencia. Estoy feliz de ayudar a Jessica con la planificación si me lo pide directamente, pero no puedo aportar económicamente a la boda. La cara de Jessica se enrojeció de enojo. Entonces gastaste todo tu dinero en una compra impulsiva de una casa y ahora no puedes ayudar con mi boda. Dijo. Eso es tan típico, Sofía. Siempre pensando en ti misma. La ironía de su comentario me dejó sin palabras por un momento. Durante 28 años, casi nunca me puse a mí misma primero, siempre comprometí mis necesidades y, una vez, por el bien de la armonía familiar. Fui la hija responsable y confiable que siempre podían usar para cualquier cosa que me asignaran. Y ahora, la única vez que tomé una decisión importante solo basada en lo que yo quería, me llaman egoísta. En lugar de discutir, simplemente les mostré más fotos de la casa. La cocina con su fregadero estilo granja y estantes abiertos, la sala acogedora centrada en la chimenea de ladrillo original. El rincón de lectura que creé en el pasillo del segundo piso con un asiento en la ventana mirando al jardín. Es hermosa, dijo Travis, hablando por primera vez. Su admiración genuina le valió una mirada fulminante de Jessica. Gracias, dije, apreciando su honestidad. Estoy organizando una fiesta de inauguración de la casa el próximo fin de semana si alguien quiere verla en persona. Mi invitación fue recibida con un silencio incómodo. Se notaba en sus expresiones que ninguno tenía intención de manejar 2 horas para celebrar mi logro. Bueno, estamos muy ocupados con las celebraciones de compromiso, dijo finalmente mi mamá, pero tal vez en algún momento en el futuro. Asentí, sin sorpresa. La invitación está abierta para cuando quieran visitar, añadí, con calma. A medida que continuaba la barbacoa, pude sentir un cambio sutil en cómo la gente interactuaba conmigo. La noticia de la compra de mi casa se corrió rápidamente entre los invitados y, de repente, parientes que apenas me hablaban en años empezaron a interesarse por mis historias de renovación. Algunos incluso pidieron la dirección, diciendo que quizá pasarían a visitarla si alguna vez estaban cerca. Jessica, predeciblemente, trató de recuperar la atención hablando en detalle de los planes de la boda con quien quisiera escucharla. Pero, por primera vez, ella no era el único centro de atención en una reunión familiar. Era un cambio pequeño, pero significativo. A medida que avanzaba la tarde, me sentí cada vez más lista para irme, satisfecha con lo que había logrado y tranquila por cómo, finalmente, había puesto límites claros sin perder mi dignidad. Había dicho lo que necesitaba decir y revelado lo que necesitaba revelar. No hubo confrontación dramática, ni reconciliación llorosa, solo el establecimiento tranquilo de una nueva realidad. Ya no era la hija que siempre estaría disponible, que siempre pondría a la familia primero a costa propia, que siempre interpretaría el papel de apoyo en el espectáculo de Jessica. Me despedí antes de lo que normalmente lo haría, explicando que tenía un largo camino por delante. Mis padres parecían confundidos. «Vas de regreso a tu departamento, ¿verdad?», preguntó mi mamá. «No, voy a mi casa», dije. La palabra casa llevaba ahora un nuevo peso y significado, Willow Creek. Mientras manejaba lejos de la casa de mis padres, sentí una mezcla compleja de emociones, alivio de que la revelación hubiera terminado, orgullo por lo que había logrado y un toque de tristeza por las relaciones familiares que quizá nunca serían lo que alguna vez había esperado que fueran. Pero, sobre todo, me sentí libre. Libre para definirme según mis propios términos, libre para crear una vida que me llenara sin estar constantemente refiriéndome a las expectativas de los demás. Esa noche, de vuelta en mi casa de campo, me senté en el columpio del porche mientras el sol se escondía detrás de las colinas que rodeaban la propiedad. Saqué mi teléfono y escribí una publicación simple en Instagram, una foto mía sonriendo en el porche de mi nuevo hogar, con la leyenda: a veces, el mejor regalo de cumpleaños es el que te das a ti mismo. Almohadilla nuevos comienzos, almohadilla propietaria de casa. Publiqué sin pensarlo demasiado,
guardé el teléfono y simplemente disfruté de la tranquila belleza a mi alrededor, satisfecha con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Las semanas siguientes a mi revelación en la barbacoa familiar trajeron cambios que no había anticipado por completo. La primera sorpresa llegó 3 días después del evento, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido de Willow Creek. Sofía, habla Marta del Consejo del Pueblo. Jim mencionó que trabajas en marketing y estamos buscando a alguien que nos ayude a promover nuestro festival anual de la cosecha. ¿Te interesaría asesorarnos? Sería un puesto pagado, aunque pequeño según los estándares de la ciudad. La oportunidad de usar mis habilidades profesionales a nivel local y volverme más integrada en la comunidad se sintió como una señal de que estaba en el camino correcto. Acepté de inmediato y ese único proyecto llevó a otros negocios pequeños en Willow Creek y pueblos vecinos a pedirme ayuda con sitios web y estrategias en redes sociales. La segunda sorpresa llegó en forma de intentos tentativos de reconciliación por parte de mi familia. Mi madre llamó una semana después de la barbacoa, con un tono inusualmente tranquilo. Estábamos pensando en ir a ver tu casa este domingo, si la invitación todavía sigue en pie, dijo. Podía notar el esfuerzo que le costaba hacer este gesto. Y claro, respondí, controlando mi emoción. Me encantaría darles un recorrido. Cuando mis padres llegaron ese domingo, sus reacciones ante la casa dijeron mucho sobre sus personalidades. Mi papá se enfocó de inmediato en la calidad del trabajo que había hecho en la renovación, inspeccionando los pisos recién restaurados y los nuevos gabinetes de la cocina con una aprobación a regañadientes. Mi mamá oscilaba entre la admiración genuina por lo que había logrado y una preocupación apenas disimulada por mi decisión de vivir tan lejos de la civilización. Es muy encantadora, dijo, claramente buscando la palabra correcta. Pero, ¿no te da miedo estar sola aquí? Y yo tampoco lo sabía hasta que lo intenté, respondí. Travis, que trabajaba en desarrollo inmobiliario, estaba genuinamente impresionado por la transformación que había logrado con un presupuesto limitado. Su apreciación profesional por mi trabajo parecía influir también en la perspectiva de Jessica. Durante la cena en mi mesa recién renovada, nuestra conversación tomó un giro inesperado. ¿Te acuerdas de mi 10º cumpleaños? Preguntó Jessica de repente. ¿Cuando mamá y papá me regalaron esa casita de muñecas que había estado pidiendo? Asentí, confundida por el recuerdo tan aleatorio. Pasaste horas ayudándome a acomodar los muebles pequeñitos, continuó. Y luego arreglaste la pequeña escalera que se rompió el primer día. Recuerdo que pensé lo paciente que eras, lo buena que eras resolviendo problemas. Siempre fuiste así, añadió después de una pausa. Siempre ayudando, siempre arreglando cosas para todos los demás. Supongo que nunca pensé realmente en lo que tú querías o necesitabas. No era un reconocimiento completo de la dinámica familiar que me había lastimado por tantos años, pero era algo, un pequeño reconocimiento de que había pasado años acomodando a otros a costa de mí misma. Y este lugar te queda perfecto, concluyó, mirando todo lo que había hecho. Es bonito y fuerte, como tú. Ese comentario, tan simple pero tan significativo, viniendo de la hermana que rara vez me había visto claramente, tocó algo profundo dentro de mí. No porque necesitara su validación, sino porque sugería que nuestra relación podía evolucionar a algo más saludable a medida que ambas seguimos creciendo. Con el paso de los meses, mi vida en Willow Creek tomó un ritmo que se sentía cada vez más natural. Negocié un arreglo de trabajo híbrido con mi empresa, 3 días en la oficina de la ciudad y el resto de la semana trabajando desde casa. La reducción del tiempo de traslado y el menor costo de vida en un pueblo pequeño me permitieron pagar la hipoteca más rápido mientras disfrutaba de una mejor calidad de vida. Mi círculo social se expandió más allá de lo que había experimentado en la ciudad. Había cenas los viernes en el diner local, caminatas los sábados por la mañana con vecinos, eventos comunitarios donde todos me conocían por mi nombre y me saludaban con calidez genuina. Empecé a dar un taller mensual en la biblioteca del pueblo, compartiendo habilidades básicas de marketing con pequeños negocios que no podían pagar servicios profesionales. Mis relaciones con mis padres y Jessica siguieron evolucionando, con pequeños avances y de vez en cuando retrocesos a viejos patrones. Mis padres nunca reconocieron explícitamente los años de favoritismo ni se disculparon por la cena de cumpleaños que había desencadenado mi transformación, pero sí comenzaron a mostrar más interés en mi vida y logros.
haciendo el esfuerzo de visitar mi casa cada par de meses e incluyéndome más cuidadosamente en las decisiones familiares. Sorprendentemente, Jessica fue la que hizo el cambio más grande. A medida que avanzaba con los preparativos de su boda, empezó a pedirme ayuda en lugar de asumir que yo siempre estaría disponible. Un fin de semana manejó hasta Willow Creek solo para pedirme mi opinión sobre el diseño de su página web de la boda, reconociendo mi experiencia y tratándome como una consultora valiosa, no como mano de obra gratis. Cuando se acercó mi cumpleaños número 29, decidí hacer una celebración en mi casa de campo. Mandé invitaciones a mis amigos de la ciudad, a mi nueva comunidad en Willow Creek y a mi familia, dejando claro que entendía si la distancia era demasiado para algunos. Para mi sorpresa y alegría, casi todos aceptaron. La fiesta fue todo lo que mi cumpleaños anterior debería haber sido, pero no fue. Mi casa y jardín se llenaron de personas de todas partes de mi vida, conviviendo y conectando de formas que un año antes no habría imaginado. Mis padres llegaron temprano para ayudar a preparar todo, trayendo un pastel hermoso de mi panadería favorita de la ciudad. Jessica y Travis trajeron champaña y un regalo considerado para mi casa. Cuando el sol empezó a ponerse, iluminando con un tono dorado mi propiedad, Jim, el vecino de la calle, levantó su copa para brindar. Por Sofía, dijo, que llegó a Willow Creek como desconocida y se convirtió en una parte esencial de nuestra comunidad, que tomó una casa que necesitaba amor y la transformó con sus propias manos. Que nos recuerda a todos que nunca es tarde para construir la vida que realmente quieres. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino por la profunda realización de cuánto había avanzado en solo un año. De la mujer devastada que lloraba sola en su departamento después de un cumpleaños arruinado, a la dueña de casa segura de sí misma, rodeada de afecto y respeto genuino. Más tarde, cuando la fiesta estaba terminando, mi madre me tomó aparte. Quiero que sepas, dijo en voz baja, que tu padre y yo estamos orgullosos de ti. Lo que has creado aquí, en lo que te has convertido, es increíble. Gracias, dije simplemente, aceptando el cumplido sin necesidad de explicar toda la historia complicada detrás de él. Sé que no siempre hemos sido los padres que merecías, continuó, sorprendiéndome con ese reconocimiento, pero estamos tratando de hacerlo mejor. No era todo, pero por ahora era suficiente. La sanación no siempre llega en momentos dramáticos de reconciliación perfecta. A veces es un proceso lento, de pequeños cambios, nuevas fronteras y crecimiento gradual para todos. Cuando los últimos invitados se fueron y me quedé sola en el columpio de mi porche, reflexioné sobre todo lo que había pasado en el último año. Ese cumpleaños doloroso que al principio parecía un golpe devastador en realidad había sido el detonante del crecimiento más importante de mi vida adulta. Al perder lo que creía necesitar de mi familia, encontré algo mucho más valioso, mi propia fuerza, mi propia visión de la vida y el valor para crearla. La casa a mi alrededor era la prueba física de lo que podía lograr, pero la verdadera transformación había sido interna. Ya no medía mi valor según la aprobación de otros, ni me definía principalmente por las relaciones con familiares que no podían verme claramente. Aprendí que la autoestima viene de adentro, que la independencia no es egoísta, sino necesaria para vivir auténticamente. Y que a veces la familia que formamos con amigos y comunidad puede ser tan significativa y protectora como la que nos tocó nacer. Al mirar las estrellas sobre mi pequeño pedazo de mundo, sentí una paz y gratitud profundas. El camino no había sido fácil, y seguro habría desafíos por delante, pero ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Había construido esta vida con mis propias manos. Una decisión, un límite, un proyecto de renovación a la vez. Y nadie podría quitarme eso jamás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido un momento en que el rechazo o la traición de alguien se convirtió en un impulso inesperado para un cambio positivo en tu vida? Cuando te diste cuenta de que necesitabas priorizar tu propia felicidad en lugar de buscar siempre la aprobación de otros? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y compartir si esto te resonó. Recuerda, a veces las experiencias más dolorosas nos llevan justo a donde necesitamos estar. Gracias por escuchar. Y que encuentres el valor para construir tu propia versión de hogar, sea como sea que se vea para ti.